Cuando el alma deja de ser una espectadora pasiva y empieza a leer su propia historia a través de los símbolos, los arquetipos dejan de ser mitos para volverse mapas. Pónganse cómodos, siéntense, no ahí donde da la luz de la lámpara y es clara y directa, sino acá, donde las sombras bailan sobre el tapiz y lo oculto se deja ver. Busquen su bebida más sofisticada, un mate siempre puede servir, y prepárense para abandonar la zona de confort. Porque en este espacio vamos a pensar mal y vamos a portarnos mal, ya que pensar por fuera de lo establecido es el primer paso para poder ver con claridad. Soy Roberta Márquez y hoy vamos a mirar entre las sombras de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Espero que tengan una toalla en mano porque nos vamos a meter en el fango de la tendencia, para hablar de esa película de la que todos están hablando. Porque aparentemente el mundo sufre de una sed insaciable por ver parejas hegemónicas, estéticamente impecables, entregándose a dinámicas sentimentales que rozan lo patológico. O como se dice ahora, tóxicas. Yo incluida, por supuesto. Particularmente voy a hablar principalmente del libro, porque en el momento en el que estoy grabando el podcast, la película la vi ayer, así que este análisis está principalmente orientado al libro, pero vamos a retomar un poco sobre la película al final del mismo. Les recomiendo que si van a ir a ver la película, esperen a verla antes de escuchar esto, porque no es que tenga necesariamente spoiler de la película, pero sí les puede joder un poco la trama. Pero vamos al fangoso análisis. En lo particular, me resulta fascinante cómo la industria logra envolver el caos emocional en papel de regalo de diseño y vendernos el trauma y la toxicidad como un ideal aspiracional. ¿Por qué será que nos obsesiona proyectarnos en este tipo de tramas? ¿O será que en vez de suspirar, tendríamos que salir del cine horrorizados y movilizados psíquicamente, listos para preguntarnos qué lugares cómodos de nuestra propia vida necesitan, quizás, pasar un rato bajo la lupa? Pero antes de quemarlo todo, tenemos que entender por qué nos gusta tanto el fuego. Para eso vamos a empezar viendo cómo está construida nuestra arquitectura mental para desde ahí ir un poco más profundo en el análisis de este romance que estrictamente está basado en un libro de terror gótico, pero que hoy vamos a abordar desde la mirada de la psicología analítica. Nuestra psique contiene estratos que exceden el marco personal. Como individuos, no somos tan originales como nuestros perfiles de redes sociales pretenden sugerir, ya que formamos parte de una herencia común que se llama inconsciente colectivo. Y es un espacio imaginario, podríamos decir, donde habitan los arquetipos, que son estructuras psíquicas heredadas culturalmente, socialmente, patrones de comportamiento universales y predisposiciones sociales que organizan cómo percibimos y reaccionamos ante el mundo. Si esto no les suena de nada, les voy a comentar un par y seguramente se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Algunos de estos arquetipos universales son, por ejemplo, el héroe, la damisela en apuros, el mentor, la bruja, el antihéroe o el pícaro. Nuestras historias internas, así también como las manifestaciones creativas externas, películas, series, libros, memes, mitos, hablan en este idioma arquetipal. Esta base es profundamente simbólica y la conexión con estos modelos es lo que determina que las historias que consumimos operen internamente como mapas de nuestra propia configuración mental. Pensemos, por ejemplo, en el complejo de Edipo. Es un concepto formulado por Freud para describir ciertas vivencias del ser humano que tomó su nombre por la similitud en lo ya narrado en el mito griego.
De esa misma forma, al mirar la película de Cumbres Borrascosas o leer el libro, la primera impresión que nos sugiere es a dos actores, muy diferentes a los descritos del libro, que están sufriendo por un amor imposible. Sin embargo, ese encuentro entre estos dos personajes expone un despliegue de fuerzas arcaicas, instintivas, muy humanas, que reclaman su territorio luego de ser exiliadas en servicio a la adaptación social. Y no me refiero al intercambio amoroso entre dos cuerpos. Me pregunto, ¿esta película es un romance más? ¿O es una disección de nuestros instintos antiguos disfrazada de estética visceral? Acto 1. Heathcliff. El exilio de la sombra y el malestar en la cultura. Cuando abrimos Cumbres Borrascosas, justamente por la maestría con la que Bronte escribe y describe, pasa algo que Murray Stein explica en su libro Mapa del Alma. Él dice que es casi imposible mantener una conciencia observadora pasiva todo el tiempo, y por lo tanto nuestro yo tiende a dejarse llevar cuando estamos frente a una obra. Lo que sucede es que empezamos a vernos reflejados en los personajes. En ese espejo nuestras emociones se activan y nuestro centro de gravedad se desplaza hacia el deseo, la esperanza o el miedo que los personajes estén sintiendo. Esto que sucede en ese instante se llama identificación. Y al respecto podríamos coincidir o no porque hay múltiples interpretaciones posibles, pero podríamos decir que Heathcliff representa la personificación de muchos aspectos rechazados por el orden establecido o lo cultural para un correcto funcionamiento social y colectivo. De alguna forma representa lo salvaje y lo pulsional. Como explica Freud en El malestar de la cultura, la civilización exige que cada individuo renuncie a sus instintos más primitivos para poder convivir. Esta renuncia genera una tensión constante, un malestar, porque lo que sacrificamos no desaparece y nos deja tranquilos, digamos, sino que se va al sótano de nuestro inconsciente y ahí se queda. Eso que negamos junta resentimiento, crece y planea su propio regreso. Si no hacemos las paces con esa parte nuestra, tarde o temprano reaparece y toma el control de nuestra vida, en forma de repetición. Pensá en eso que siempre te molesta y siempre vuelve. Un hábito, una modalidad, una forma de ser, una forma de pensar, ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, cierta forma de hacer las cosas que a veces nos molestan, nos causan un malestar, pero siempre vuelven. Esas cosas están relacionadas de alguna forma a lo que negamos. Heathcliff representa ese exilio hecho carne. Al ser un extranjero de origen incierto, encarna la sombra colectiva, ese otro desconocido que, al igual que sucede en las historias como Drácula, por ejemplo, representa lo que la sociedad civilizada decidió rechazar. Obviamente acá operan cuestiones más culturales y de la época, como por ejemplo el temor real que existía frente a la otredad cultural, pero eso ya es, otra historia. Pero lo principal es entender que él viene de afuera. Incluso en el libro lo describen como de aspecto más bien oriental o gitano, intensificando esa otredad cuya cultura, creencias y modos eran tan extranjeros y ajenos en la Inglaterra de los años de 1700. Esta representación de lo salvaje y lo desconocido está para recordarnos que la cultura se construyó sobre un sacrificio de vitalidad. Al identificarnos con él, nuestro yo se ve influenciado por estímulos psíquicos internos que normalmente mantenemos bajo nuestro control, permitiendo que esa firmeza interior de lo reprimido finalmente se exprese. No es un hecho aislado que Bronte publicara el nombre bajo un seudónimo masculino. Esa época se caracterizaba por la extrema represión de todo tipo de pasiones,
Era muy mal visto que una mujer expresara cualquier tipo de emoción o sentimiento. Si así fuera, se lo consideraba inapropiado. Estas son, por ejemplo, algunas de las ideas que llevaron incluso a la consideración de la histeria femenina. Y con pasiones no me refiero a nada demasiado profundo, sino también la pasión y ganas de escribir, por ejemplo, en el caso de Bronte. Y seguramente si leíste o viste Bridgerton, sabés que las obras que lo inspiran son estas obras tipo Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, que ya de por sí se consideran una oda de rebeldía en esa época, porque puede leerse entre líneas que las únicas pasiones permitidas para las mujeres eran aquellas que eran funcionales a la sociedad y a la procreación. Pero volvamos con Stein. En lo que él enfatiza es que el yo tiene una libertad limitada, lo que hace que pueda influenciarse muy fácilmente frente a los estímulos internos que a su vez son producidos por cómo los símbolos externos se sienten o se viven adentro nuestro, o sea, son introyectados. Pero ¿qué pasa entonces cuando conectamos con Heathcliff? Lo que sucede es que entramos al sótano de la psique. Ahí, en la parte más profunda, es donde guardamos estos rasgos, impulsos y emociones que solemos descartar para poder movernos como ciudadanos funcionales. Y nosotros somos Heathcliff. Esta energía que habita dentro de nosotros y que proyectamos en el afuera y rechazamos en nosotros mismos, puede llevarnos eventualmente a elecciones que nos lastiman. Entender que esta energía está dentro nuestro nos permite admitir que cuando lo necesitemos lo podemos buscar en nosotros. Por otro lado, si no admitimos o aceptamos esa parte nuestra, corremos el riesgo de proyectarla en el afuera. Al no reconocer como propia esa energía salvaje que nos habita, la buscamos afuera, en el otro, por ejemplo, rechazando la posibilidad de una integración con nuestras propias emociones y sentimientos sin juzgarlas. Como dice Carl Gustav Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente va a dirigir tu vida y a eso lo llamarás destino. Pero esa no es la única razón por la cual quedamos fascinados y fascinadas en este tipo de obras, ya que cuando un personaje actúa con cierta firmeza interior que es tan destructiva, por ejemplo, nuestro yo queda atrapado por la emoción. Ya no somos consumidores pasivos, sino que aparte, no solamente a un nivel intelectual, digamos, estamos procesando nuestra propia sombra a través de su historia en un vínculo más emocional y no tan racional, no tan de analizar la situación o ser consciente de lo que está pasando, sino que esa sombra, esas emociones, esos sentimientos que no nos permitimos sentir en nuestra propia vida, los sentimos a través de las historias. Por eso es que nos movilizan tanto las historias, las películas, los libros, porque el yo utiliza su energía para actuar a través de lo que siente el personaje en lugar de manifestarlo en nuestra vida y en nuestro día a día. Es por eso que los personajes en general funcionan en dos niveles. Por un lado son personas que sufren, aman y se equivocan como cualquiera de nosotros, pero si miramos un poco más profundo, operan también como personificaciones de procesos internos del ser humano. Ahora, si queremos entender un poco más la tragedia de Heathcliff, para poder profundizar un poco más en la historia y en los personajes, tenemos que invocar a Hegel y a la dialéctica del amo y del esclavo, ya que aparte de ser huérfano y extranjero, que representa, como decíamos, al otro cultural, es también el otro absoluto en el sentido en el que es el residuo racializado de la revolución industrial. Representa la mano de obra deshumanizada que sostiene el sistema burgués. Y Hegel nos dice algo brillante, que es también bastante oscuro, y es que él dice que el esclavo, a través del trabajo y del sufrimiento, desarrolla una conciencia de sí mismo
que el amo, en la comodidad estática en la que se encuentra, jamás logra alcanzar. Por eso, el regreso de Heathcliff como un capitalista despiadado, si bien es una venganza, pero también es un intento de reconocimiento ontológico. Es la necesidad de que lo vean, de que de alguna forma pueda existir como sujeto soberano de algo. Pero al final lo que busca es que lo reconozcan como un ser humano. Pero de esta forma, Heathcliff cae en la misma trampa que nos suele acechar a todos, y es creer que para ser respetados necesitamos ejercer poder, control o en este caso crueldad sobre los demás. Y el conflicto de Heathcliff es que intenta sanar su herida usando la misma violencia estructural que la engendró, haciendo de esta forma que quede atrapado en la repetición de su trauma. Y esto es algo que no van a ver en la película que salió de la directora Fennell este año, porque la película termina justo antes de que inicie la segunda parte del libro, digamos, pero Heathcliff termina convirtiéndose, después de los eventos que cierran a la película, en el opresor de la nueva generación. Y de esta forma termina operando como un recordatorio de su propia sombra que, al no haberse integrado en la conciencia, no se libera de ningún modo, sino que simplemente replica los mismos patrones de abuso que la generaron o la crearon en un primer lugar. No voy a profundizar en esto porque seguramente si estás acá es porque viste la película o estás con el hype de la película y no leíste el libro, pero lo que sucede en esta segunda parte del libro es que hay una nueva generación que en la película no la podemos ver porque hay muchos personajes que no están, pero hay toda una nueva generación que termina repitiendo exactamente el mismo patrón y todo causado por el trauma de Heathcliff. Y la razón por la cual hablo de esta segunda parte es porque nos deja mucho para reflexionar el pensar qué es lo que sucede con nosotros cuando no rompemos los ciclos y qué parte de nuestra propia sombra estamos alimentando hoy bajo una promesa de superación. Acto 2. El complejo autónomo. ¿Quién conduce el cuerpo del trauma? Cuando un sujeto experimenta un abandono temprano, esa falta de validación primaria que nos deja como individuos un agujero en el pecho del tamaño de una mansión victoriana, los impulsos heridos no desaparecen muy fácilmente, sino que se agrupan en las profundidades del alma, como ya veníamos diciendo, y forman lo que se llama un complejo autónomo. Piensen a este complejo autónomo como una personalidad parcial, como un mini yo resentido que tiene su propia agenda y sus propios detonantes, y lamentablemente muchas veces su propio sistema moral. Un ejemplo que podemos tomar para esto es lo que sucede con Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, ya que Hyde opera fuera de la voluntad consciente del Dr. Jekyll. En términos más teatrales, es como si tu psique fuera un escenario y un actor secundario, furioso y herido, irrumpiera para poder secuestrar el papel del protagonista. A veces sucede que nos identificamos tanto con este complejo que terminamos validando esas reacciones como un rasgo inmovible, creyendo que somos así. En este punto lo que sucede es que dejamos de manejar nuestra propia vida y nos convertimos en pasajeros de nuestra propia herida. Pero cuando hablo de complejo no me refiero al complejo en el sentido que se usa en la actualidad, en el diálogo del día a día, cuando hablamos de un complejo como algo que nos acompleja de nosotros mismos. Sino que un complejo sería algo así como un bodoque de ideas, sentimientos, emociones, etcétera, que a veces toman posesión de nosotros y tienen cierta independencia a la hora de decidir y de moverse por el mundo. Por lo general está ligado a las vivencias y la característica principal que tienen es de rigidez.
son ideas, aprendizajes, por lo general ligado al trauma, que nunca cuestionamos y que dejamos que formen una parte de nosotros sin darnos cuenta de que estos complejos, al ser inamovibles y al ser tan rígidos, no nos permiten evolucionar como seres humanos. Todo lo que sea molesto para vos como sujeto y que digas, uy, pero yo soy así, probablemente pueda ser un complejo, por ejemplo. Muy diferentes son las cosas que responden a instintos del ser humano, modalidades que a veces tenemos que reprimir justamente para socialmente poder relacionarlos correctamente, que eso es la sombra. Es ese mismo complejo, digamos, como de insuficiencia, que lleva a Heathcliff a el vacío que lo mueve hacia la acumulación de poder y a la destrucción de la felicidad de los demás. Cuando Heathcliff considera que está ejerciendo su voluntad al acumular propiedades y venganzas, la realidad irónica y trágica es que mientras más poder externo obtiene, menos agencia interna posee. Y lo que representa es la máxima alineación. El ego desaparece bajo el peso de una estructura psíquica que es reactiva a los sucesos de su infancia. Se aleja de ser un hombre libre, que podría bien tenerlo dado el estatus que gana y el dinero que tiene, pero termina siendo un autómata del trauma que vuelve al lugar de origen, vuelve a la casa de su padrastro, en el libro es la casa del hermano de Catherine, para vengarse de todo el daño que le han hecho y reproducirlo en daño hacia los demás. Y esto nos enseña algo muy importante y nos deja una pregunta fundamental y bastante incómoda. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros objetivos de vida son realmente deseos soberanos y cuántos son solamente reacciones de un complejo que está tratando de llenar un vacío que el sistema nos dice que podemos alcanzar o comprar? Ahí donde detectamos un objetivo de vida, un deseo que está asociado a un complejo, lo que necesitamos hacer es trabajar sobre ese complejo, curarlo, podríamos decir, para poder disfrutar de la parte luminosa de lo que nuestras vivencias, nuestra infancia, nuestro crecimiento, nuestras experiencias han construido en nosotros. Porque no es que sea algo negativo, me parece que seguramente se te debe ocurrir en tu propia vida personal o en los ejemplos que has visto en películas, series o en amigos y conocidos, que muchas veces lo que hacemos como adultos, la persona que somos, es una construcción de lo que nos sucedió, pero con una nueva vitalidad, con una transformación que nos puede llevar a encontrar un propósito más fundamental. Un propósito que de alguna forma pueda conectar con lo que somos, sin juzgarlo, sin rechazarlo, y transitar por una existencia más completa e integrada. Acto 3. Lo sublime y la identificación proyectiva. El amor como aniquilación. Y al fin pasamos al punto escabroso de toda la situación. Y a lo que me refiero es a la dinámica entre Catherine y Heathcliff, que más allá de que nos producen un par de suspiros, sobre todo en la película, desde la óptica de la psicología lo podríamos catalogar como una identificación proyectiva. Y lo que quiero decir es que no se amen específicamente, pero lo que sí se puede notar con bastante énfasis es que psíquicamente se canibalizan el uno al otro. El mecanismo de defensa de la identificación proyectiva
consiste en colocar partes esenciales de nuestra propia identidad en el otro para poder relacionarnos con esos rasgos a través de los demás. Porque lo que no integramos lo ponemos en el afuera. También sucede esto con las cosas buenas, no solamente con la sombra o con lo que detestamos o con lo extraño y lo extranjero, sino que algunas cualidades positivas que por alguna razón u otra creemos que se nos escapan o creemos que no tenemos la posibilidad de integrarlas, lo que hacemos es proyectarlas en el otro para de todas formas no perder esas cualidades y relacionarnos a través de la interacción social. Y con esto me refiero, por ejemplo, a la redención, la salvación, la solución a nuestros problemas. Muchas veces lo proyectamos en el afuera e idealizamos a ese otro, otorgándole todas las cualidades positivas que nos permitirían relacionarnos con eso positivo que necesitamos relacionarnos. Esto nos lleva a perder cierta autonomía porque ponemos nuestras posibilidades, por ejemplo, de salvación, de redención, de admiración, etc., en manos de alguien más. Cuando Catherine pronuncia la frase que ella es Heathcliff, lo que está sucediendo ahí es que está confesando una falta absoluta de diferenciación psíquica. La diferenciación es el proceso que nos permite separar quién somos nosotros de las proyecciones de los demás para poder alcanzar cierta autonomía. Pero Catherine está incompleta, porque Heathcliff es el contenedor de todo lo que la civilización victoriana y su propia persona le prohíben expresar. Sin él, ella se queda solo con una parte de su conciencia. Es un envase vacío, se queda solamente con las construcciones sociales que le permitieron desempeñarse en el mundo del afuera. Y para explicarnos por qué esta dinámica disfuncional nos resulta tan atractiva, vamos a darle entrada a Edmund Burke, que es un filósofo y político anglo-irlandés que publicó en 1757 un tratado que cambió la forma de sentir el arte al hacer una diferenciación entre lo bello y lo sublime. Para Burke, lo bello es pequeño, armónico y seguro. Es la granja de los tordos de los Linton, con las tacitas de té, la muñeca y el decoro que es aburrido y estructurado. Es lo que nos da placer porque es proporcionado o delicado. Pero lo sublime es lo vasto, lo oscuro, lo que nos aterroriza y maravilla al mismo tiempo. Burke decía que lo sublime nace de sentimientos de peligro y de poder, pero que nos atrae cuando lo experimentamos desde una distancia segura. Son los páramos azotados por el viento y la estructura brutalista de cumbres borrascosas. El vínculo entre ellos es un amor sublime. Es una fuerza de la naturaleza cruda que no busca el bienestar, sino la aniquilación completa del ego individual en una fusión que se vuelve imposible. Es una pasión que desborda los límites de la razón y se adentra un poco en el terreno de lo infinito, por esta repetición de lo traumático de lo que hablábamos antes. Y como hecho psicológico, esta dinámica es sublime porque representa el intento de integrar la sombra en un mundo que nos prefiere completamente fragmentados. Esta integración implica dejar de proyectar nuestros deseos más profundos y nuestras oscuridades en el afuera para poder reconocer cómo se manifiestan en nuestro interior. Y si bien podemos en algunas áreas de nuestra vida trabajar para lograr una mayor integración, el afuera, como manifestación del adentro, es la condición propia de la existencia. En mayor o menor medida, la interacción con el medio, con la sociedad, con la cultura, con los otros, siempre va a estar mediada
por esta regla fundamental, muy conocida del hermetismo, que dice: como es adentro, es afuera. Y al tener como sujetos sociales la necesidad de interactuar con el medio y de interactuar con el otro, gran parte de lo que suceda de ese mundo exterior va a manifestarse como un pensamiento, como una idea y como una interpretación de aquello que sucede en el afuera. Cuando nosotros interactuamos con el otro, no interactuamos con el otro en sí, en toda su esencia, sino que interactuamos con la concepción del otro. Y cuando interactuamos con nosotros mismos, también interactuamos desde un lugar fragmentado, porque mucho de lo que somos está proyectado en el afuera o ha sido rechazado por nuestra conciencia. Y el libro, y también un poco la película, nos muestran este proceso de una forma tan cruda que a mí en lo particular me resulta sublime por la búsqueda de firmeza interior, ya que los personajes luchan por la necesidad que tienen de ser fieles a lo que son en esencia, incluso en sus partes más salvajes. Pero por supuesto, integrar la oscuridad a la vida social no es un trámite que resulte prolijo, lo que nos da como resultado una experiencia que desborda el ego de los personajes. Y lo que resulta entonces fascinante de esta historia es que estos personajes actúan lo que nosotros reprimimos para poder encajar en la sociedad. Lo que nos devuelve la pantalla es esa negativa a domesticar el espíritu que muchas veces nosotros mismos hemos tenido que sacrificar. Esta película y este libro nos recuerdan que si intentamos sepultar nuestra naturaleza más visceral o más salvaje, lo que garantizamos es que esa fuerza vuelva tarde o temprano con la potencia de una tormenta. Y aunque nos venden esta película como el ideal, porque nuestra cultura confunde la intensidad de lo sublime con la calidad del amor, necesitamos mirar un poco más allá para no dejarnos engañar por este espejismo. Lo sublime nos recuerda que ante la inmensidad del inconsciente, nuestro pequeño yo es solamente una hoja seca en medio de una tormenta. Conclusión de la primera parte. El trato de Fausto en el páramo. Y así dejamos a Catherine justo antes del abismo. Es fascinante y un poco aterrador ver cómo, tanto en la sociedad victoriana como en la nuestra, cada vez que una mujer muestra su verdadera ferocidad, el mundo reacciona de la misma forma, intentando ponerle un corsé y enseñándole a tomar el té. A Katy lo que le ofrecieron fue el peor negocio de su vida. Entrégame tu fuego y la tierra bajo tus uñas y a cambio te daré un título de señora, cortinas de seda y el vacío existencial más lujoso. Y ella aceptó, creyendo que podía domesticar su instinto sin matarlo. Pero la domesticación no es necesariamente una mejora, sino que es una amputación, cuya fragmentación lleva a la proyección en el otro. En la segunda parte vamos a ver, a partir del acto número 4, por qué el cuerpo de Catherine se convirtió en una moneda de cambio en un mercado biopolítico que todavía hoy nos suena demasiado familiar. Vamos a hablar de la escisión del alma y de ese beso de la muerte del ego y cómo, si intentás enterrar tu naturaleza, lo que obtenés no es una mujer civilizada, sino una sombra hambrienta. Llegados a este punto, lo que nos queda es una pregunta bastante incómoda, y es que si construir una vida auténtica siempre nos va a exigir este sacrificio. Y si el sacrificio es, o no, soltar la máscara de la aceptación que usamos para los demás. Muchas veces es necesario recordarnos la importancia de escuchar lo que el inconsciente nos grita a través de las emociones que tanto nos molestan.
como la rabia, el deseo prohibido, la envidia o el asco. La autenticidad no es ni armonioso ni cómodo y definitivamente no es algo estético. Por eso, lo único que nos da el valor de habitar nuestras propias contradicciones internas sin fragmentarnos es aceptarnos. Déjame tu like, búscame en Instagram como psique.fibonacci y nos vemos en la parte 2 de este episodio.